saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 15. La sensibilidad que tenían algunos caballeros Jedi hacia la fuerza les permitía sondear con gran destreza las emociones de todos los que les rodeaban para discernir y analizar los sentimientos de un modo que les permitiera evaluar a la perfección sus respuestas hacia todos ellos, pero este no era un talento que Qui-Gon compartiera. En general tenía que sopesar el estado de ánimo y el temperamento como cualquiera que no utilizara la fuerza, a través del tono de voz, de la expresión y de las cosas que se decían y dejaban de decir. Pero la vergüenza y tristeza del capitán Deren eran tan enormes que el maestro Jedi no solo las sintió, sino que las compartió como si el dolor fuera suyo. Verifiqué yo mismo el perímetro del complejo del palacio, dijo Deren. Aunque hablaba bajo, su profunda voz seguía dominando la habitación, que en específico era la cámara de audiencias del regente, una suite ricamente decorada. Era un lugar suntuoso e impecable, lo cual hizo sospechar a Qui-Gon que Rael se aparecía por allí en muy raras ocasiones. Nadie había regresado a dormir luego del incidente con el dardo cercenador unas cuantas horas antes e incluso la luna se había ocultado. A pesar de eso, Rael y Qui-Gon acordaron que las entrevistas deberían realizarse de inmediato porque los recuerdos de los testigos potenciales se desvanecerían si se iban a dormir y se dejaba pasar el tiempo. Requerían de toda la información que pudieran conseguir. Sin embargo, pocos eran capaces de decir algo útil, incluyendo a Deren. Personalmente hice una revisión completa de las habitaciones de la princesa Fanry. Mi droide astromecánico analizó todos los datos de los centinelas y yo verifiqué esos análisis. Sin embargo, la responsabilidad debe ser mía. Estamos lidiando con gente muy peligrosa, comentó Rael. Algunos de ustedes siguen diciéndome que esta tal Alin no es tan mala. Que los ataques graves fueron cosas que se salieron de control. Pero ahora mostraron su verdadera cara. Son asesinos. Criminales. Y van por Fanry. Así que nunca más quiero volver a ver que ocurra un error de seguridad. ¿Me entienden? Deren inclinó la cabeza como si lo hubieran condenado. Sí, Lord Regent. Otra funcionaria a la que entrevistaron ambos cerca del amanecer estaba menos sumisa. Esto es indignante, soltó la ministra Ort. Que alguien culpe a una niña de 14 años por un cambio político, por muy indeseado que sea. En especial si ella no tiene nada que ver con esto, ¿qué? Rael levantó una ceja. Usted es el arquitecto de este cambio, dijo Ort, levantando su afilado mentón en actitud desafiante y orgullosa. No la princesa Fanry, no el pueblo y definitivamente yo tampoco. Usted es el que quiere hacer que Xerca se sienta cada vez más cómoda de lo que ya lo está. Todos, tanto en el planeta como en la luna, lo saben. ¿Usted querría que Pijal siga siendo un lugar aislado? Sin importar lo enojado que pareciera Rael, Qui-Gon se daba cuenta de que esa discusión era algo que ya había ocurrido antes, ambos participantes parecían muy seguros de lo que tenían que decir, y la mirada que Obi-Wan le lanzó de reojo le sugería que su aprendiz también lo había notado. Este planeta no se pondrá al mismo nivel que el resto de la galaxia así como se manejan las cosas actualmente. Todo este planeta carece de futuro si no sucede un cambio. No habrá futuro para Pijal sin su líder, insistió Ort. Su verdadera líder. Y esa es Fanry, no una asamblea constitucional. Ministra, usted nunca vivió en una democracia, se atrevió a decir Qui-Gon. En efecto, las grandes juntas de gobierno tienen sus problemas implícitos, pero pueden lograr cosas. Ort rió. Dígaselo al Senado Galáctico. A menos que estén demasiado ocupados posando para sus hologramas de las reelecciones. Qui-Gon no habló más. No quería discutir con ella, sobre todo por los muchos senadores que se ajustaban a la descripción que daba.
Después de terminar las reuniones y de que Rael se hubiera despedido de ellos, Qui-Gon caminó una buena distancia por el corredor del palacio antes de pedirle a Obi-Wan que le diera su opinión. Están más enojados uno con otro que con la oposición. Es posible que se culpen entre sí por el surgimiento de ese movimiento. Obi-Wan sacudió la cabeza. Esas demostraciones de rabia me parecen contraproducentes. Muy cierto. Sin embargo, anoche ese enojo tomó otro giro, al igual que nuestra misión. ¿Por qué lo dice?, respondió el chico mientras fruncía el ceño. El destino de Nin Tianan no es algo que se conozca en general más allá de la orden, le indicó Qui-Gon. Gracias a la fuerza, los dardos cercenadores son armas poco confiables, de otro modo, los veríamos con más frecuencia. El atacante de anoche se acercó lo suficiente como para lanzar un detonador térmico o disparar un blaster. Pudo haber atacado a Fanry en múltiples formas que hubieran tenido bastante más probabilidad de matarla. La comprensión iluminó la mirada de Obi-Wan. Quiere decir que el arma se eligió de manera deliberada. Tenía el propósito de darle un mensaje a Averross. Y a cualquiera que conozca lo suficiente a Rael como para saber exactamente cómo lastimarlo, respondió el maestro con un asentimiento. No se trata solo de un intento de asesinato. También fue un ataque contra Rael Averross. El sol todavía no había salido cuando Qui-Gon finalmente pudo ir a la cama, pero el horizonte se había vuelto levemente grisáceo, lo que indicaba que el amanecer estaba a punto de llegar. Un trance de meditación le hubiera permitido reanimar su mente, con lo cual se reduciría en gran medida la cantidad de sueño que necesitaba, pero todavía no había logrado tranquilizarse lo suficiente para intentarlo. Ningún elemento específico de la situación actual le perturbaba bastante como para imposibilitarle el descanso, pero todos se arremolinaban y luchaban entre sí dentro de su cerebro. Alguien desea lastimar a la princesa y, a través de ella, también a Rael Averross. Rael desea tanto proteger a la princesa que quizá eso nuble su juicio. Rael está desesperado por compensar su falla con Nin. Yo le fallé a Obi-Wan. Los esfuerzos de la oposición por interrumpir la firma del tratado se aceleraron rápidamente en las últimas semanas, incluso desde nuestra llegada a Pijal. Ambas vidas y el tratado están en peligro inminente. Todas estas preocupaciones eran ciertas y perturbadoras. Pero, para disgusto de Qui-Gon, ninguno de estos problemas críticos capturaba tanto su mente como el susurro suave y constante en su memoria, el Kyber que no es Kyber. Así como su sueño, que presagiaba dificultades para la princesa coronada de Pijal que ya estaban ocurriendo. Seguramente esto era solo su inconsciente, que trabajaba más rápido que su mente consciente, lo cual no es en absoluto un fenómeno desconocido. Debe haber captado las discrepancias en el comportamiento de quienes le rodeaban y eso le hizo intuir un problema inminente. Sí, eso explicaría el sueño. Anoche, Rael debe haber tenido razón de no sobrereaccionar a lo que había visto. Pero, aunque las advertencias de su inconsciente justificaran el sueño, no explicaban los cristales Colin. El Kyber que no era Kyber. Gimió exasperado. Que tranquilo había discutido este tema con Obi-Wan, explicando que la atracción que sentía hacia las antiguas profecías no era más que curiosidad intelectual. No le había dicho lo diferente que había sido cuando era un niño, en los tiempos en que había creído todo eso, cuando él y Dooku compartían su fascinación con estas visiones de lo que llegaría a suceder. No había sido franco con Obi-Wan principalmente porque no lo había sido consigo mismo. Tal vez Yoda había adivinado desde siempre este indicio de fanatismo en él. En ese caso, no le sorprendía que desaprobara la invitación que le hicieron al consejo. Qui-Gon durmió tanto como pudo, lo cual no le bastó para el tipo de búsqueda que él y Obi-Wan necesitaban realizar ese día. Sin embargo, podría meditar lo suficiente como para compensar la falta de sueño y por ello se dirigió a uno de los balcones que daban hacia el mar. El suave estruendo de las olas sería ideal para calmarlo hasta lograr un estado profundo de meditación, pero en cuanto salió, escuchó un sonido todavía más encantador y diferente, cientos de voces que se elevaban en un canto. Se acercó a la barandilla y miró hacia las aguas. Allí,
dispuestos sobre plataformas flotantes, había coros de cantantes principalmente humanos, como la generalidad de los ciudadanos de Pijal, pero también había unos cuantos Twi'leks y Pantoranos, e incluso un pequeño Ugnaught en la primera fila. Vestían túnicas grises sencillas que estaban abiertas al frente y que revelaban las vestimentas doradas que llevaban debajo. La atención de los coros se dirigía hacia otro balcón más lejano en el palacio labrado en el acantilado. Qui-Gon siguió sus miradas y vio que la princesa Fanry estaba parada allí, escuchándolos con aparente deleite. ¿A quién demonios se le ocurrió permitirle que saliera unas horas después de un intento de asesinato?, pensó Qui-Gon. Sin embargo, antes de poder llamar a Deren, detectó el leve brillo de un escudo alrededor del vestido café de la princesa y del pañuelo que llevaba sobre la cabeza. Se relajó y recordó que Rael había mencionado antes este evento, que era una especie de tradición asociada con la coronación. Probablemente el equipo de seguridad del reino había planeado la protección adecuada para Fanry antes del incidente con el dardo cercenador. Pero no habían sondeado el mar. Un burbujeo en las aguas alteró las olas y la voz de los cantantes vaciló al tener que esforzarse por mantenerse en pie sobre las plataformas. Qui-Gon se preparó para lanzarse al agua a ayudar a cualquier persona que pudiera caer. Sería un salto desde mucha altura, pero lo sobreviviría. Sin embargo, las burbujas explotaron al momento en que una enorme esfera negra emergió de las olas y se elevó en el aire. El sobresalto de Qui-Gon se transformó en desconcierto. ¿La fuerza invasora era un globo? El viaje del globo se detuvo cuando el cable que lo detenía llegó a su límite. El jalón provocó que la superficie negra centelleara y luego se hizo añicos hasta convertirse en polvo que voló con la brisa del océano. Ahora era blanco y tenía un mensaje pintado en letras rojas que medía casi 2 metros de altura: acaben con la tiranía. Acaben con Cerca. Después de eso, nada. El globo voló hasta el extremo de su cable, lanzando sombras sobre los confusos, aunque estables, cantantes que estaban debajo. Fanry, a la que habían retirado sus guardias a la primera señal de problemas, caminó al frente de manera tentativa. No fue más que una inocua broma como protesta, el tipo de cosa por la que la oposición se dio a conocer en el inicio. Qui-Gon se preguntó por qué los terroristas cambiarían de un intento de asesinato a un simple truco político. Esa sería otra respuesta más que tendría que buscar en la luna. Antes. Después de que Qui-Gon había sido Padawan de Dooku durante casi un año, lograron una especie de compenetración. No era una amistad, ni siquiera informalidad, pero el chico entendía ahora cuáles eran las expectativas de su maestro, qué apoyo se le daría y que necesitaría manejar por sí solo. Por ejemplo, Dooku nunca, ni en 1000 años, le ayudaría con sus tareas. Sin embargo, si le permitía hacerlas en las habitaciones que su maestro tenía en la sección de los caballeros Jedi, donde podía comerse las obras. Mientras trabajaba en su último informe de investigación, Qui-Gon se sobresaltó al escuchar que la puerta se abría. Su maestro nunca llegaba temprano. Y aquí está el niño. Rael Averross entró a grandes pasos y con una amplia sonrisa en el rostro. Rael. El chico se levantó para saludarlo, no lo abrazó, aunque hubiera deseado hacerlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Terminé en Surupak, así que regresé a la base para que me dieran una nueva misión. Se dejó caer en el sofá de Dooku, donde parecía absurdamente fuera de lugar. El maestro mantenía impecables sus habitaciones y todo, fuera vidrio o metal, parecía liso y brillante como si nunca nadie lo hubiera tocado. ¿Cómo era posible que Rael Averross se llevara con Dooku, mucho menos durante años? Cuando estuvieron en Surupak, Qui-Gon supuso que Rael se vestía así por las dificultades de la guerra, pero allí estaba, en Coruscant, viéndose todavía más andrajoso que antes. Pensándolo bien, ¿qué haces tú aquí? El programa dice que Dooku estará todavía unas cuantas horas en una conferencia con algún tipo importante de Bad Tibida. Me deja hacer mi tarea aquí, si no lo molesto. La tarea. Rael hizo un gesto de asco. ¿Qué te tienen haciendo? Un informe sobre las diferentes escuelas de teosofía de hace un siglo. La mueca de Rael cambió de ser de broma a volverse real. ¿Teosofía? Eso es lo peor.
¿Hiciste enojar a tu maestro o algo? Yo elegí el tema, admitió Qui-Gon. Sabía que sería interesante, pero parecía más fácil de lo que es. ¿Es muy tarde para cambiar de tema? No, por. Con una sonrisa, Rael se levantó del sofá y le indicó al chico que lo siguiera. Déjame que te enseñe una historia que sí vale la pena estudiar. Varios minutos más tarde, Qui-Gon estaba sentado al lado de Rael en los archivos Jedi y veían el único holograma que le interesó alguna vez, el que tenía las profecías antiguas. Algunas eran majestuosas y otras llenas de misterio, unas más eran risibles. Pero todas eran fascinantes. Qui-Gon siguió leyendo, incapaz de detenerse. Solo a través del sacrificio de muchos Jedi, la Orden se librará del pecado cometido contra el que no tiene nombre. El peligro del pasado no está en el pasado, sino que duerme en un huevo. Cuando el huevo se rompa, amenazará a toda la galaxia. Cuando enferme la fuerza, pasado y futuro deben partirse y combinarse. Vendrá un elegido, nacido sin padre, y a través de él se restaurará el equilibrio último de la fuerza. ¿Los antiguos místicos tuvieron estas visiones durante trances? Preguntó Qui-Gon. Rael asintió. Se sentó al otro lado de la larga mesa mientras revisaba los archivos de los holocrones tan extasiado como Qui-Gon mismo. Ni siquiera quiero saber el tipo de especia que se fumaban. Qui-Gon se preguntó si podría aprender más sobre eso o cómo podría hacerlo, pero era algo de lo que se preocuparía después. Por el momento, su cabeza retumbaba con todas las profecías que había leído, con todas las posibilidades del futuro que insinuaban. Todo el universo parecía haberse vuelto más grande en un instante y estaba lleno de posibilidades increíbles. ¿Pero debería confiar en ellas? Dooku aconsejó no prestarle atención a este holocrón, dijo Qui-Gon. No cree en las profecías. ¿Desde cuándo? La confusión de Rael era totalmente sincera. Él fue el que me guió a ellas. Solía creerles y sacar este holocrón de sus habitaciones era muy difícil. No sé cuándo ni por qué. No me lo explicó. Voy a tener que preguntarle sobre eso. Si cambió, vaya. Entonces hay muchas cosas que cambiaron en Dooku. Todavía no le preguntes. Protestó Qui-Gon. Cuando Rael lo miró sorprendido, se encogió de hombros. En todo caso, no lo hagas hasta que termine mi informe. Rael se rió a tal volumen que Jocasta Nu le lanzó una mirada severa. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.